Hola a todos y todas. Vamos a desarrollar el tema fecundación, que tiene que ver con la unidad número 18. Lo vamos a desarrollar en 2 videos. Ahora vamos a ver una generalidad y qué células participan en la fecundación. Y luego los invito a ver el próximo video en donde se va a profundizar el tema. Cuando se habla de fecundación, podemos decir que es la fertilización del óvulo por el espermatozoide. Tengan en cuenta que lo que se ovula es un ovocito secundario detenido en meiosis 2, el cual recién se va a transformar en óvulo cuando sea fecundado. Podemos decir que en el momento de la fecundación ya se inicia el desarrollo embrionario, la generación del nuevo ser, y este proceso ocurre en la mayoría de las especies en el tercio superior o en el tercio externo de la trompa de Falopio, en donde el ovocito secundario, como ven acá, que ha sido ovulado del ovario, que es el órgano sexual femenino, en este lugar de la trompa de Falopio u oviducto, llegan los espermatozoides. Fíjense en que acá se ve cómo van ascendiendo los espermatozoides, llegan a este sitio, se da la unión de las dos gametas sexuales, generándose así el cigoto o huevo, que es el que va a dar origen y va a empezar a dividirse, generando el nuevo ser, el cual va a ser implantado en el útero. Tengan en cuenta que la duración de este proceso va a variar según la especie de la cual estemos hablando. Para el proceso de fecundación necesitamos las células sexuales, necesitamos las gametas, entre ellas está el ovocito, que es una célula inmóvil, es la que espera la llegada de los espermatozoides. Este ovocito se puede decir que aproximadamente en humanos mide unas 100 micras o 120 micras en la oveja, 150 micras en las vacas, es de forma esférica u ovoide y tiene una gran cantidad de materia prima que va a ser necesaria para que se lleve el crecimiento y el desarrollo del nuevo ser que se va a generar. Está altamente especializada, tiene desarrollo independiente y, como dijimos, también, además de la gran cantidad de materia prima, una gran cantidad de citoplasma, que es donde se encuentran estas reservas nutricias que se denominan vitelo. Ahí encontramos mucha proporción de lípidos, proteínas y polisacáridos, y obviamente el citoplasma también contiene mitocondrias y contiene un montón de organelas que son aportadas por esta célula. El ovocito, a su vez, cuando se lo analiza por fuera y recubriendo a la membrana plasmática, tiene una cubierta protectora de glicoproteínas que si lo analizamos en animales que no sean mamíferos se los denomina cubierta vitelina, y en los mamíferos se la denomina zona pelúcida. Acá se la observa rodeando la membrana plasmática en color gris, y esta zona pelúcida, la función que tiene va a ser protección contra las agresiones mecánicas y es una barrera específica de especie para los espermatozoides. Esto lo van a entender mejor a medida que avancemos en el proceso de fecundación. Si nos ubicamos en el ovocito, vemos que obviamente tenemos la membrana plasmática, el citoplasma, muy grande el citoplasma, el núcleo, el cual ya saben ustedes que es haploide, que tiene la mitad de la dotación de cromosomas de la especie. Observamos un corpúsculo polar que puede quedar adherido a él. Rodeando la membrana plasmática, lo que decíamos recién, que es la zona pelúcida, que tiene muchas glicoproteínas, y por fuera tenemos un conjunto de células que forman la corona radiada o radiata, que son células foliculares. El ovocito decimos entonces que es un óvulo en desarrollo. Haciendo como un repaso, estos se generan por el proceso por la división celular de meiosis. Empieza la primera división meiótica en los mamíferos, permanece en profase de la división meiótica 1 como ovocitos primarios o ovocitos primarios durante un tiempo que varía según la especie, puede ser durante días o varios años. Las células foliculares que están rodeando a los ovocitos son las que le van colaborando en la nutrición a los mismos. Se va a producir la madurez sexual de la hembra, obviamente siempre por acción de hormonas. Se va a reanudar la meiosis, se forma el primer corpúsculo polar, el ovocito secundario
Recuerden que es un solo ovocito secundario que se forma, los otros son cuerpos polares, y este ovocito secundario va a ser el precursor del óvulo. La mayoría de las especies, como veníamos hablando, este ovocito secundario queda detenido en la metafase de la meiosis 2 hasta el momento de la fecundación. O sea que hay que tener en cuenta que durante la ovulación, este ovocito experimenta una rápida maduración, se transforma en ovocito apto y si recién ahí se produce la fecundación, va a ser estimulado para terminar la meiosis. Vimos recién entonces una de las células sexuales que se necesita para este proceso de fecundación. La otra célula sexual es el espermatozoide generado por el macho. Esta es la célula que es móvil, hidrodinámica, tiene que llegar hasta el óvulo. Recuerden que tiene que ascender a través del útero, de la trompa de Falopio, para poder llegar al óvulo y poder fecundarlo. Tiene un potente flagelo que le va a permitir obviamente desplazarse en los medios acuosos. No tiene órganos citoplasmáticos, salvo las mitocondrias, que son necesarias para generar la energía para que este espermatozoide pueda moverse. Cuando analizamos cómo está formado este espermatozoide, decimos que tiene una cola o flagelo, que obviamente sabemos que el flagelo está muy relacionado con los microtúbulos del citoesqueleto, son los que van a ayudar a impulsarse, a poder atravesar toda la cubierta ovocitaria, las células foliculares, la membrana pelúcida para llegar a la membrana plasmática y de ahí poder fecundar al óvulo o al ovocito secundario, mejor dicho, y obviamente que para que se mueva este flagelo interviene la proteína motora, la dineína. Hay una pieza intermedia en los espermatozoides o cuello, que es el lugar donde se ubican las mitocondrias, y la cabeza. En la cabeza es donde vamos a tener el núcleo haploide. Recuerden siempre que tenemos la mitad de la dotación de cromosomas. ¿Por qué? Porque en el momento de fecundarse se unen este ovocito con el espermatozoide, se unen los dos núcleos haploides y se genera el núcleo diploide del nuevo individuo, o sea que se recompuso el número de cromosomas de la especie. Como les decíamos, entonces en la cabeza del espermatozoide tenemos este núcleo haploide y a su vez tenemos una gran vesícula que se denomina acrosoma o vesícula acrosómica, que tiene enzimas hidrolíticas. Podemos decir que este acrosoma sería como un gran lisosoma y es muy necesaria esta vesícula acrosómica porque va a participar en lo que es el proceso de fecundación, en lo que se denomina la reacción acrosómica, que lo vamos a desarrollar en el próximo video. Acá tenemos un esquema del espermatozoide con el flagelo, los microtúbulos que tienen disposición 9A2. Tenemos el cuello donde se encuentran todas las mitocondrias necesarias para la formación de energía. Y en la cabeza tenemos el núcleo haploide y el acrosoma. Acá lo tenemos en mayor tamaño y en colores, el núcleo de color naranja y la vesícula acrosómica o acrosoma en color verde, donde hay mucha cantidad de enzimas hidrolíticas. ¿Cómo se producen estos espermatozoides? Los vimos anteriormente. Tenemos las espermatogonias, que se diferencian en espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios ingresan en lo que es el proceso de meiosis, en la división celular meiótica. Continúan esta meiosis 1 y dan lugar a los espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios van a dar origen por meiosis 2 a las espermátidas. Recuerden que las espermátidas son ovoideas, entonces van a sufrir una diferenciación morfológica que las transforma en espermatozoides. O sea que van a adquirir esta cabeza, cuello y cola. Y en el epidídimo, una vez que se están formando en el testículo, pasan al epidídimo y ahí van a adquirir la maduración final. Acá tenemos un recordatorio de lo que era el proceso de meiosis con la obtención de 4 células hijas haploides, diferentes a la madre y diferentes entre sí. Y cuando hablamos de la meiosis para formar el óvulo, hablamos de ovogénesis. Cuando hablamos
de formar espermatozoides hablamos de espermatogénesis, y las diferencias a grandes modos es que en la ovogénesis tenemos un óvulo maduro, funcional, los otros son corpúsculos polares, y en el caso de la espermatogénesis son 4 células funcionales, y también tener en cuenta los tiempos de formación de estas células que varían entre la ovogénesis y la espermatogénesis, y además entre las distintas especies que estudiamos. Cuando hablamos de fecundación, dijimos entonces que era la unión de estas células sexuales. Y lo que tiene que ocurrir es que los núcleos haploides de las gametas se deben fusionar, como dijimos anteriormente, para formar un organismo diploide. Esta fecundación, según la especie que estemos estudiando, puede ser externa, como en el caso de los erizos de mar, puede ser interna, como en los mamíferos. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que una vez que el espermatozoide llega al óvulo, este espermatozoide debe atravesar las células foliculares, o sea, la corona radiada. Tiene que unirse y atravesar la zona pelúcida y luego fusionarse con la membrana plasmática del óvulo. Para poder cumplir con todos estos pasos, el espermatozoide debe capacitarse, debe sufrir una capacitación. Entonces, esta capacitación espermática empieza en el epidídimo, que está obviamente en el órgano sexual masculino. ¿Qué ocurre en el epidídimo? Están los espermatozoides. Estos espermatozoides en la membrana plasmática tienen moléculas de superficie que son proteicas e hidratos de carbono, que están acá simbolizadas de color amarillo en la cabeza del espermatozoide, entran en contacto con el plasma seminal, y las proteínas del plasma seminal, algunas proteínas que se encuentran en él, lo que hacen es recubrir a estas proteínas, a estos hidratos de carbono que están en la membrana plasmática del espermatozoide, y la van a enmascarar, que es lo que se ve acá de color naranja rodeando todas estas moléculas que le habíamos señalado anteriormente de color amarillo. Entonces el espermatozoide ya está recubierto por estas proteínas del plasma seminal, se realiza el eyaculado, y en el tracto femenino ya cuando ingresa en el tracto de la hembra, el plasma seminal que el plasma seminal que lo recubre, junto con otras moléculas de superficie, se empiezan a retirarse, empiezan como a despegar, se retiran, y así se van a exponer determinadas moléculas que van a ser necesarias para este espermatozoide poder unirse a la zona pelúcida del ovocito, que va a ser un proceso muy importante en la fecundación en sí. ¿Cuánto superviven? O sea, ¿cuánto tiempo tienen o qué periodo máximo tienen los gametos para ser fecundados? Y va a variar según la especie. Los óvulos de la mayoría de las especies se habla de que viven entre 10 y 24 horas. Por ejemplo, un bovino 20 a 24 horas, y fíjense en lo poquito que en un equino, entre 6 y 8 horas. En cambio, cuando hablamos de los espermatozoides, se tiene en cuenta una vez que son eyaculados, y tienen un tiempo de vida mayor a la de los óvulos. Tienen de 24 a 72 horas, pero obviamente varía según la especie. En el bovino se habla de 30 a 48 horas, y fíjense en el equino de 72 a 120 horas. O sea que el óvulo dura menos, es menos susceptible, y en cambio los espermatozoides tienen mayor susceptibilidad en lo que son las células sexuales. Acá tenemos un resumen de las etapas de la fecundación que vamos a desarrollar en el próximo video. Entonces los voy a invitar a que me sigan en el siguiente video si entienden mejor el proceso de fecundación, y les doy las gracias por haberme escuchado.